Hola, ¿cómo estás? Cuando papás hablan, muchas veces los niños no escuchan. O a veces al hablar uno no recibe respuesta de otra persona y piensa qué está sucediendo, y a veces es que no los oyen, otras veces es de que no les quieren corresponder. Me acuerdo en Carlitos, en Peanuts, en Snoopy, tienen en alguno de los programas en donde están enseñando a la maestra a hablar y nada más se oye guau, 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 como que no le ponían atención. Pero cuando Dios habla, personas pueden responder a su llamado. Y en Amós el capítulo 7, los versículos 10 al 17, Amós 7, del 10 al 17, podemos llegar a ver cuando Dios habla. Si nos acordamos en Amós el capítulo 7, la primera parte, Amós da unas visiones, o comparte 3 visiones de destrucción, y luego en su profecía, y luego viene a este pasaje, y veamos entonces Amós 7, del 10 al 17, y dice así: Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel saldrá de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye de la tierra de Judá y come allá tu pan. Profetiza allá y no profetices más en Betel, porque es el santuario y la casa el santuario del rey y la casa del reino. Respondió Amós y dijo a Amasías: Yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy ganadero y cultivador de higos silvestres. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, escucha la palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra Israel ni prediques contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice el Señor: tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel, tú morirás en tierra inmunda, e Israel definitivamente será llevado cautivo de su tierra. En los versículos 10 al 13, llegamos a ver cuando Dios habla, habrá oposición. Cuando Dios habla, habrá oposición. Dice: entonces Amasías envió un mensaje a Jeroboam. Habrá oposición de lo menos esperado. Amasías era el sacerdote principal de Betel, donde Jeroboam II adoraba. Aunque los intereses de Amasías no eran los intereses de Dios. La pregunta es: ¿busca usted los intereses de Dios o busca sus intereses propios? Amós está conspirando contra ti. El dilema de la gente cuando son confrontados por 2 representantes de Dios, el sacerdote y el profeta. Acusa a Amós de traición. Habla así por los intereses personales de Amasías, de su riqueza y de su posición entre la comunidad. Lo presenta a Jeroboam en intereses de que él perderá
su reino. Está haciendo planes contra su majestad. Está demoralizando a la gente. El país ya no aguanta tanta palabrería de Amós. Aunque Amós está hablando en Betel, y el libro es dada de la perspectiva de Betel, esta frase muestra que Amós habló en muchos lugares y los israelitas lo estaban escuchando. Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado cautivo. Aunque Amasías malinterpretó ligeramente a Amós, esta era la esencia de su mensaje hacia Jeroboam. Saldrá en cautiverio de su tierra era un pronunciamiento fuerte de que la tierra prometida ya no está bajo la protección de Yahvé. Ya no está protegida bajo la protección del Señor. Largo de aquí, vidente. Es una serie de imperativos que se interpreta por largo de aquí y usa el término vidente por la proclamación pública de esta visión. Y era sinónimo para profeta. Amenaza a Amós al decirle, lárgate, porque aquí en Betel está el templo más importante del reino, y aquí es donde viene el rey a adorar. Tal vez te va a ir mal. Cuidado en que digamos algo en donde la gente responde y hacen algún daño por lo que uno ha dicho y ha acusado. Si quieres ganar la vida profetizando, vete a la tierra de Judá, acusando a Amós de profetizar por dinero. No profetices en Israel, que al fin y al cabo eres de Judá. Ve a Judá a profetizar. Muchas veces no nos gusta escuchar a alguien, pensamos, y tú, y usted, ¿por qué está predicando aquí? Ni eres de aquí, ¿verdad? No vuelvas a profetizar en Betel. Expresa porque es el santuario del rey. Es irónico que afirma que esto no es el santuario de Dios, sino es el santuario del rey. Aquí Amasías muestra su altivez. Aquí viene la gente importante. Nosotros no necesitamos palabras tuyas. ¿Qué me puedes enseñar? ¿O qué me puede enseñar aquel? Cuando Dios habla, habrá oposición. El ejemplo que quiero utilizar aquí es cuando Nehemías estaba comenzando a edificar el muro y entonces se estaban dando cuenta de que iba bien el muro de Jerusalén después de haber sido llevado en cautividad y el muro se había derribado cuando él lo estaba construyendo. Entonces hubo oposición de gente por fuera, oposición de gente que tenía intereses, pero luego también empezó a entrar duda y hubo oposición por dentro. Cuando Dios habla y cuando Dios obra, habrá oposición. Espera en la aplicación en esta semana, espera oposición cuando el Señor habla. A veces es oposición por fuera, otras veces es oposición por dentro y otras veces es oposición inesperada que uno mismo llega a tener dudas. Deja que Dios hable a tu vida, a su vida, y deje que Dios use su vida, esperando que va a haber muchas veces oposición. En los versículos 14 al 16, cuando Dios habla,
usa a quien Él quiere. Cuando Dios habla, usa a quien Él quiere. Cuando viene Amasías a decirle, no vuelvas a profetizar en Betel, entonces Amós responde, y Amós respondió, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Amós estaba afirmando el llamado de Dios de predicar, pero no como profeta en el sentido popular. En sí estaba afirmando que no era un profeta, una persona llamada por Dios al ser parte de un grupo de profetas. Amós reconoce que su llamado no es por méritos propios, sino por la gracia de Dios. Era un mensajero extraordinario de Dios. El Señor llama a personas ordinarias para hacer algo extraordinario. Y esperemos eso de usted. Cuido ovejas y cultivo higueras. Algunos eruditos piensan que Amós era pastor de unas ovejas negras caras y cultivaba sicómoros. Era una persona de parte de esos eruditos muy importante, pues iba y hacía negocio allá en Israel cuando él vivió en Judá. Pero otros piensan que era pastor de ovejas y cultivaba sicómoros y era una persona pobre, una persona sin muchos ingresos. Y dice entonces Amós, el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, Dios le habló a Amós a que hablara en su favor. El Señor en su soberanía puede usar a quien Él quiere. Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Aquí se usa varios imperativos en donde el Señor le ordena. No es una petición ordinaria, no es un pedido, sino es un imperativo, es que Él es una orden, le manda. Dios no le pidió que profetizara a su propio pueblo, sino que fuera al otro pueblo a profetizar. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Y él fue obediente a Dios. Algo diferente en el caso de Jonás, en donde el Señor le ordena a Jonás a ir a profetizar a otro pueblo que no era el suyo. Pero Jonás no fue obediente al principio. Jonás huyó. La diferencia también es de que cuando Amós profetizó que y el pueblo no respondió. Y en el caso de Jonás profetizó y Nínive respondió y se arrepintió y se acercó al Señor. Y eso era lo que temía Jonás. Pero en los dos casos, Dios les llama a ir a profetizar a un pueblo que no era de ellos. Oye la palabra del Señor. Amós hace hincapié en que las palabras de Amasías eran opuestas a las palabras de Yahvé, a las palabras del Señor. La palabra del Señor cae como lluvia ligera. Deuteronomio 32:2. Ahí encontramos varias cosas en donde habla de la palabra, pero una de ellas es su palabra destilará cual rocío. La palabra del Señor puede refrescar su vida. La palabra de Dios hacia uno de la misma manera que uno reacciona hacia ella. Para los que lo recibían con gusto, era como rocío sobre sus vidas. Para el que lo considera fastidioso o aburrido, su corazón se endurece.
Voy a decir eso una vez más. La palabra de Dios hacia uno, de la misma manera, hacia uno, lo que hace la palabra de Dios en uno, es de la misma manera que uno reacciona hacia ella. Para los que la recibían con gusto, era como rocío sobre sus vidas. Pero para el que lo consideraba fastidioso o aburrido, su corazón se endurece. Tú dices, no profetices, deja de predicar. Uno necesita ser obediente, aun cuando se le prohíben, como en el caso de Pedro y Juan. Cuando Pedro y Juan estaban predicando, vinieron los líderes religiosos y le dijeron, ya no prediquen más de este Jesucristo. Y ellos entonces respondieron, nos es importante que nosotros obedezcamos la voz del Dios y hagamos la voluntad del Señor y no escuchemos las prohibiciones del hombre. El ejemplo que quiero usar aquí, en donde Dios usa a quien Él quiere. Hay varias ocasiones en donde ha escogido al más insignificante. En sí, cuando vemos que Dios escoge rey, buscan en la casa de Isaí y ven a todos los más fuertes, más importantes, los mayores. Pero el Señor dijo, no, esos no son, sino escogió a un sencillo pastor que estaba pastoreando las ovejas, un jovencito, y a él entonces lo escogió. Muchas veces escoge al más insignificante, al más chico de la familia, o a alguien que uno no espera, que no habla tan bien como los demás, pero Dios lo escogió a esa persona, a que él llegara a ser pastor o llegara a ser predicador. En la aplicación en esta semana, esté atento al Señor. Puede usar lo que consideras un evento insignificante para hablarle, o puede usar una persona que no esperaba y usa su palabra para dar dirección. Esté escuchando la voz del Señor y esté atento a lo que Él quiere usar para ayudarle en su caminata diaria con Él. Pero también cuidado en oponerse a Dios. Eso lo encontramos en el versículo 17. Tu esposa se prostituirá. Su mujer la iban a forzar a prostitución en Betel, donde él lo observaría sin poder hacer algo. La esposa de este sacerdote sería violada públicamente y entonces forzada a prostitución. Tus hijos e hijas caerán a espada, sus hijos asesinados. Esto no era lo que normalmente hacían los asirios con las hijas. Las mujeres se las llevaban como esposas de sus soldados, pero aquí dice que sus hijas iban a ser asesinadas también. Tu tierra será medida y repartida, su propiedad dividida entre otros, pierde bendiciones. Morirás en un país pagano. Él mismo iba al destierro de por vida en Asiria. No tendrás la bendición de ser sepultado en tu tierra. Israel será llevado cautivo. Ahora lo mismo que Amasías había pronunciado a Jeroboam llega a ser las palabras precisas que proclamamos. Has pronunciado tu propia sentencia.
Los asirios movían a la gente que conquistaban a otra tierra, no la de ellos. A los israelitas los llevaron a las ciudades de los medos. En un sentido, estos juicios sobre Amasías significaba que ni él ni sus descendientes serían ancianos más. Ejemplo aquí es cuando en una ocasión un hermano, Dios le había indicado a que fuera o que hiciera algo, y entonces le preguntaron, ¿y por qué no lo hizo? Y él dijo, pues Dios sí quiso, pero la señora no. Y entonces me quedé, y lo triste es de que para esa familia, para ese hogar, llegó a ser ruina. Muchas ocasiones el Señor sí da nuevas oportunidades para que uno pueda servir. Y esperemos que eso sea su caso si usted no ha seguido la dirección del Señor. Pero también hay este refrán, si no te encuentras, si no chocas con Satanás, cuidado, posiblemente estarás caminando con él. La aplicación a su vida, Dios sigue sus planes como uno o sin uno. Dios sigue sus planes con uno o sin uno. El Señor en su soberanía sigue adelante. ¿Se va a unir al plan de Dios? ¿Será obediente al plan de Dios? En esta semana, ¿buscará los intereses de Dios o los intereses propios? En conclusión, cuando el Señor habla, ponga atención para hacer lo que el Señor le indica, sabiendo que habrá oposición, sea por dentro o por fuera, y muchas veces de lo que uno menos espera. Recuerda que Dios usa a quien Él quiere. Esté dispuesto a ser usado por el Señor y esté dispuesto a ver la obra del Señor en otros. Tenga mucho cuidado en oponerse al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de venir a acercarnos a ti y que tú, Señor, puedas hacer tu obra en nosotros. Y que, Señor, cuando tú hablas, podamos escuchar tu voz y dejar que tú hagas tu obra en nosotros. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios le bendiga y tenga buena semana.